Daniel 7. Una encuesta de 5 imperios mundiales. A. Las 4 bestias. 1. Introducción a la visión. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. A. En el primer año de Belsasar, esta visión vino a Daniel después del reinado de Nabucodonosor, pero antes de que el imperio babilonio fuera conquistado por el imperio medo-persa. Y los capítulos del 1 al 6 de Daniel describen la vida y los tiempos que tuvo Daniel. En orden de eventos, la visión descrita en Daniel 7 tomó lugar durante el tiempo entre Daniel capítulo 4 y 5. B. Tuvo Daniel un sueño y visiones. Esta primera visión, una de 4 descritas entre Daniel 7 hasta el 12, era la más comprensiva. Las otras 3 visiones entran en más detalle dentro del marco general de esta primer visión. Se relató lo principal del asunto. Daniel nos pudo dar más detalle, pero el Espíritu Santo solo quería que él escribiera lo principal del asunto. Podríamos desear que Daniel pusiera más detalles, pero no lo hizo. 2 a 3. 4 bestias y el lugar de donde salieron. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. A. Combatían en el gran mar. Esto era casi por certero el mar Mediterráneo. Cada uno de los imperios mencionados en esta visión tenía una conexión geográfica con el mar Mediterráneo. Y, combatiendo, tiene la idea de caos y tumulto. Para los hebreos el mar era peligroso y misterioso, un elemento inquieto, pero sin estar más allá del poder de Dios para domar. Baldwin. 2. A veces el mar es utilizado como una ilustración de las naciones gentiles. Salmos 74 horas y 13 minutos, Salmos 89, 9, Isaías 57 horas y 20 minutos. B. Los 4 vientos del cielo. Algunos ven estos vientos como una descripción del poder soberano de Dios luchando con el hombre, como en Salmos 35, 5, Salmos 48, 7, Salmos 107, 25, Isaías 27, 8 e Isaías 41 horas y 16 minutos. Otros, como Strauss, sugieren que los 4 vientos son las fuerzas satánicas, como se menciona en Apocalipsis 7:1. C. Y 4 bestias grandes subían del mar. 4 grandes, feroces animales emergían del gran mar, cada uno distinto el uno del otro. 3, 4 a 6, una descripción de las primeras 3 bestias. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. A. La primera era como león. La primera bestia era más majestuosa que cualquiera de las siguientes bestias. Leones y águilas son reyes de sus reinos. Pero esta majestuosa bestia fue humillada, sus alas fueron arrancadas, y fue hecho humano, le fue dado corazón de hombre. Y, un poco después, Daniel 7:17. Daniel nos dice que estas 4 bestias son 4 reinos que gobiernan sobre la tierra. El primer reino es el imperio babilonio, representado por un león y un águila. Esto encaja bien con la majestad y autoridad de Nabucodonosor y su reinado sobre el imperio de Babilonia. 2. Jeremías utilizó ambos, el león y el águila, como ilustraciones de Nabucodonosor. Jeremías 49, 19-22, y los leones con alas babilonios pueden ser vistos hoy en el Museo Británico. B. Otra segunda bestia, semejante a un oso. La segunda bestia no llevaba la majestad del león o el águila. Un oso es más lento, más fuerte, y más abrumador que un león, y este oso tenía un apetito feroz para conquistar. Levántate, devora mucha carne. Y el oso representa al imperio medo-persa, el cual sucedió al imperio babilónico.
En este compañerismo entre los medos y los persas dominaban la relación. La mayoría piensa que las 3 costillas representan sus 3 grandes conquistas militares: Babilonia, Egipto y Lidia. 2. El lento y abrumador ejército del imperio medo-persa era bien conocido. Estos simplemente aplastaban a sus oponentes con un tamaño y fuerza superior. Los medos y los persas son comparados con un oso por el hecho de su crueldad y su sed de sangre, siendo el oso un animal muy voraz y cruel. Clarke. 3. Levantet, devora mucha carne. El mandato de levantarse y devorar mucha carne indica las máximas crueldades practicadas por los persas, y la amplia gama de sus conquistas. Ironside. 4. Los comentaristas liberales tienen un amplio interés en identificar este oso únicamente con el Estado medo, y no la combinación del imperio medo-persa. Ellos asignan la tercera bestia al imperio persa, y el cuarto al imperio griego de Alejandro, y así para remover, aún usando un autor del segundo siglo, cualquier elemento de profecía de predicción. Su análisis no encaja. Hay muchas buenas razones del por qué el segundo reino no podría ser exclusivamente del reino medo. El reino medo no sucedió a Babilonia en secuencia histórica, pero era contemporánea con ella. Aún se levantó con fuerza antes del período neo-babilonio. El reino medo nunca tuvo una posición mundial que fuera del tamaño del imperio persa, griego o babilonio. El motivo de la interpretación es solamente para quitar cualquier referencia de Roma y para la predicción divina, de la profecía. C. Otra, semejante a un leopardo, el leopardo era conocido por sus ataques repentinos e inesperados. Este era especialmente rápido, con 4 alas, e inteligente, al tener 4 cabezas. Y cada animal es poderoso, pero domina su presa de una manera diferente. El león devora, el oso aplasta, y el leopardo brinca sobre su presa. Strauss. 2. El leopardo representa el imperio griego. Alejandro Magno rápidamente conquistó el mundo civilizado a la edad de 28. Nada en la historia del mundo tenía igual con las conquistas de Alejandro, quien corría por todos los países, desde Iquitrium y el mar Adriático hasta el Océano Índico y el río Ganges, y en 12 años subyugó parte de Europa y toda Asia. Clarke. 3. Después de su muerte, su imperio fue dividido en 4 partes, 4 cabezas. Específicamente, las 4 cabezas fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, quienes heredaron el dominio de Alejandro después de su muerte. 4. El imperio babilonio dominaba en los días de Daniel. Uno podría haber adivinado especialmente en el reino de Belsasar que el siguiente imperio sería el imperio medo-persa. Pero ¿cómo pudo Daniel saber que el siguiente imperio mundial sería como un leopardo en su levantamiento y prominencia? ¿Y qué sería dividido en 4 partes? Esto muestra un principio claro: Dios conoce el futuro, y revela ciertos detalles del futuro a través de sus profetas. Muestra que Dios vive fuera de nuestro dominio del tiempo y puede ver el futuro, así como el pasado. Él ve todo el desfile de la historia humana, no solamente la parte que pasa frente a un simple espectador. La prueba de la profecía cumplida es excepcionalmente persuasiva. No es de extrañar que Pedro dijera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 Pedro 1:19. (4) 7-8, la cuarta bestia, una bestia terrible con cuernos, con un cuerno sobresaliente. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. La cuarta bestia, espantosa y terrible. La cuarta bestia era indescriptible, y singularmente terrible en su poder y conquista. B. Diferente. Tenía 10 cuernos. En el mundo antiguo los cuernos expresaban el poder y ferocidad de un animal.
Esta cuarta bestia era tan fuerte que tenía 10 cuernos. Y personas diferentes se lo imaginan de diferentes maneras. Algunos sugieren que los 10 cuernos eran en realidad 2 cornamentas con 5 puntas cada una, en lugar de 10 cuernos separados. 2. En el cumplimiento histórico, la cuarta bestia representa el Imperio Romano, la cual fue la más grande, más fuerte, más unida y duradera que todas. 3. Hay una correspondencia indiscutible entre estos cuernos y los 10 dedos de los pies de la imagen del sueño. Capítulo 2. Y la mención de los dientes de hierro sugieren las piernas y dedos de los pies de hierro de esa imagen. Archer. C. Otro cuerno pequeño, una boca que hablaba grandes cosas. De entre estos 10 cuernos, 3 fueron reemplazados por un cuerno que era más grande por su dominio. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, inteligencia, ojos como de hombre, y su manera de hablar jactanciosa, hablaba grandes cosas. 5, 9 a 10, el anciano de días y la escena que rodeaba su trono. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. La versión King James pobremente traduce esto como tronos fueron echados. La nueva versión King James corrigió esto e indica que los tronos fueron establecidos. Y, cuando el apóstol Juan vio el cielo, él también vio tronos, pero él también vio aquellos que se sentaban en esos tronos, los 24 ancianos descritos en Apocalipsis 4:4. Daniel no hizo mención de estos ancianos, quizás porque los 24 ancianos representaban a la iglesia, y la iglesia era un misterio que no fue revelado a los santos del Antiguo Testamento. Efesios 3:1-7. B. Y se sentó un anciano de días. El anciano de días es obviamente Dios, pero existe el debate de que, si él es específicamente Dios el Padre, o Dios el Hijo. La mayoría cree que es Dios el Padre, y los vestidos blancos y cabello blanco ponen énfasis en el carácter eterno de Dios el Padre. Y Daniel 7:13 parece hacer una distinción entre el anciano de días y el Hijo del Hombre, y esto apoya la idea de que el anciano de días es Dios el Padre, y no Dios el Hijo. 2. No nos debemos de imaginar a Dios en que su esencia sea como cualquier apariencia en cuanto a sus propios profetas, u otros padres santos, pero Él se puso varias apariencias, de acuerdo con el entendimiento del hombre, el cual Él deseó darle señales de su presencia. Calvino. C. Su trono llama de fuego. Esta era una manifestación resplandeciente del esplendor de Dios y el fuego feroz de su juicio. Parece ver algo así como flujo de lava en la corriente de fuego derramándose desde el trono. Era como un río de amplio poder destructivo. Y Isaías 66, 15-15 describe el juicio de Dios en términos de fuego. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. D. Las ruedas del mismo, fuego ardiente. Muchos comentaristas dicen que en el mundo antiguo de Oriente los tronos reales a menudo tendrían ruedas. Pero quizás esto representa la actividad sin final de Dios. Millares de millares le servían. Esto describe la innumerable compañía de ángeles que rodean el trono de Dios. F. Millones de millones asistían delante de él. Esto describe a la humanidad parados delante del juicio de Dios. G. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. La Biblia describe varios libros delante de Dios, y podría significar algunos de los siguientes o una combinación de estos. El libro de los vivientes, Salmos 69 horas y 28 minutos. El libro de la memoria, Malaquías 3:16. El libro de la vida, Filipenses 4:3, Apocalipsis 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21:27 y 22:19. 6, 11-14, el cuerno sobresaliente es conquistado por el Hijo del Hombre.
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Habían también quitado su dominio. Este gran pasaje describe la transición entre el dominio humano sobre la tierra al dominio divino. Esto sucede mientras el Hijo del Hombre viene y ejercita dominio sobre la tierra. El Hijo del Hombre sucede al reino de las 4 bestias. B. Del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Aquí el cuerno pequeño de la 4ª bestia de nuevo habla grandes palabras. El último dictador humano que comúnmente llamamos el Anticristo se caracterizará por su forma de hablar, jactanciosa y blasfema, Apocalipsis 13, 5-6. Y, debido a la distinción entre la 4ª bestia y el cuerno, algunos suponen que la bestia de Apocalipsis 13 no es el Anticristo, sino su gobierno o administración. Si esto fuera así, es una pequeña distinción. A el sentido amplio, un hombre sí representa y personifica a todo un gobierno o sistema. Cuando pensamos en la Alemania en los años de 1930 y 1940, la figura de Hitler como individuo y de la Alemania nazi como un Estado son virtualmente lo mismo. Se miraba hasta que mataron a la bestia. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, la 4ª bestia es destruida, y las otras continuarán, pero sin que tengan dominio propio. Cuando Jesús establezca su reino, el imperio del Anticristo será aplastado completamente, pero algunas naciones continuarán hacia el milenio. D. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. El título de hijo de hombre era la autodesignación favorita de Jesús, utilizada más de 80 veces en los 4 evangelios. Él recibe todo el dominio previamente en manos de las bestias, y su reino será permanente. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. El reino de Jesús no dura 1000 años, es permanente. Sin embargo, Jesús gobernará sobre esta tierra antes de que vuelva a ser hecha, con Satanás atado por 1000 años. B. Interpretación del sueño. 1, 15-16, la reacción de Daniel a la visión y la petición por entendimiento. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel vio todo esto, y en más detalle que él nos lo describe. Él en verdad no entendía todo lo que él vio, y se turbó por la falta de entendimiento. B. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Esto muestra que nuestro espíritu en verdad mora en medio del cuerpo. Es cierto que el espíritu es más importante que el cuerpo, 1 Timoteo 4:8, pero el estado del cuerpo generalmente tiene un efecto sobre el estado del espíritu. Y Clarke dice que la frase el espíritu en medio de mi cuerpo tiene el sentido de dentro de su envoltura o vaina. De esto, Clarke dice, lo cual yo pienso que prueba, 1, que el espíritu humano es diferente que el cuerpo. 2, que es una sustancia propia, independiente del cuerpo, la cual es su estuche por un cierto tiempo. 3, que el espíritu puede existir independientemente en el cuerpo, así como la espada lo hace independientemente en su vaina. 2, 17-18, resumen de la visión. 4 reyes son conquistados por Dios, y sus reinos son dados al pueblo de Dios. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. La interpretación divina del sueño muestra que esta visión cubre el mismo material que la visión de Nabucodonosor, en Daniel 2, la cual también describe el levantamiento de 4 imperios, las cuales son sucedidos por el reino de Dios.
Pero la visión de Daniel era diferente, al ver los reinos desde la perspectiva de Dios, no la del hombre. Nabucodonosor vio los imperios del mundo presentes y futuros en la forma de una señorial y noble estatua de hombre. Aquí Dios muestra cómo él los miraba, como bestias feroces y salvajes que devoran y conquistan sin conciencia. 2. Cuando el hombre escribe su propia historia, a menudo hay una autogratificación y el hombre parece estar al filo del paraíso. Cuando Dios escribe la historia humana, una visión diferente es presentada. 3. Jesús es el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Pero él se muestra a sí mismo primeramente como un cordero, no como un animal feroz, Apocalipsis 5, 5-6 y 5, 8-10. B. Recibirán el reino los santos del Altísimo, cuando termine el tiempo de la cuarta bestia, entonces el pueblo de Dios recibirá el reino. Aunque sabemos que el Imperio Romano ya desde hace mucho tiempo no está y al parecer los santos aún no han recibido el reino. Y esto es lo que mueve a muchos a buscar una interpretación espiritual cumplida en la historia, o algún tipo de restauración del Imperio Romano en los últimos días, uno que literalmente cumplirá la profecía de los 10 cuernos, y el cuerno pequeño también. 2. Recibirán el reino. Los santos reciben el reino. Dios les da el reino durante el retorno de Jesús. Ellos no ganan dominio sobre todos estos reinos terrenales antes del retorno de Jesús. 3. 19-22. La petición específica de Daniel para saber sobre el cuerno sobresaliente. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Había mucho interés en todas estas 4 bestias, pero Daniel estaba especialmente interesado en la cuarta, la bestia más terrible y especialmente sobre el cuerno sobresaliente. B. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. La cuarta bestia fue interesante para Daniel debido a su gran poder destructivo, debido a su cuerno sobresaliente, y debido a sus luchas en contra del pueblo de Dios. Este cuerno hacía guerra contra los santos. Y, si este cuerno representa el anticristo, y él lucha contra los santos, no significa necesariamente que la iglesia estará en la tierra como blanco del anticristo durante la tribulación. Podemos decir, no necesariamente, debido a que los santos pueden indicar a la iglesia o al remanente judío en la tribulación. Apocalipsis 12:17, 13:7. 4. 23-27. El significado del cuerno sobresaliente y su derrota. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. A la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Esta descripción inicial de la cuarta bestia encaja bien con el Imperio Romano de la historia antigua. Sí devoró toda la tierra civilizada, y dominó completamente sobre ella por casi 1000 años. B. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Estos 10 reyes no tienen un cumplimiento literal en la historia del Imperio Romano. Si son literales, entonces aún están en el futuro. La única manera de decir que esto se ha cumplido es el de espiritualizar esta profecía y el de llevarse su claro significado.
Y muchos, como Juan Calvino, simplemente espiritualizaron esto. Él insistía que lo que sucedió en este capítulo fue cumplido en la historia hasta el tiempo de la primera venida de Jesús, y suponía que los 10 cuernos simplemente representaban una multiplicidad de reyes bajo el emperador romano, y creía que el cuerno sobresaliente era Julio César, y los otros Césares que le sucedieron. Y para Calvino los libros fueron abiertos. Versículo 10 se refería a la predicación del Evangelio. 2. Pero sí hay 10 dedos. Daniel 2 y 10 cuernos. Daniel 7 y Apocalipsis 13 y 17. Asociado con el gobierno del último gobernante del mundo. Entonces no hay una buena razón para espiritualizar lo que Dios ha dicho en al menos 4 lugares diferentes. 3. Los mismos problemas de la espiritualización aplican si uno cree que esto se cumple en la iglesia primitiva y, al pasar el Imperio Romano, y no como Calvino que vio el cumplimiento de la profecía antes de la primera venida de Jesús. 4. El cuerno sobresaliente debe ser el anticristo, saliendo de algún grupo de 10 naciones que es de alguna manera parte de un imperio romano restaurado. C. Y hablará palabras contra el Altísimo. El cuerno pequeño hablaba palabras enflautadas y blasfemas, quizás como el credo fascista de Italia, citado en Talbot. Y yo creo en la Roma eterna, la madre de mi patria, y en Italia, su primogénito, quien nació de su seno virginal por la gracia de Dios, que sufrió bajo la invasión bárbara, fue crucificada, fue muerta y enterrada, quien descendió al sepulcro, y se levantó de entre los muertos en el siglo XIX, quien descendió al cielo en su gloria en 1918 y 1922, por la marcha en Roma, quien está sentada a la diestra de la Madre Roma, quien vendrá desde allí para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo en el ingenio de Mussolini, en nuestro Santo Padre, fascismo, y en la comunión de los mártires, en la conversión de los italianos, y en la resurrección del imperio. Amén. D. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto habla de una presión cruel y sistemática, el cual viene de la palabra desgastar o consumir, de la manera que la fricción desgasta la ropa o los zapatos. Y el usar a los santos significa el perseguirles continuamente, para que la vida se convierta en una existencia miserable. Good. 2. Tal presión tan continua y prolongada quebranta por mucho el espíritu humano que un simple momento de crisis la cual hace que se tomen decisiones heroicas. Es más fácil el morir por el Señor que el vivir por el bajo una persecución constante y tensión. Archer. 3. La Biblia no predice a un gobernante del mundo que ame la paz para los últimos tiempos. Podemos esperar únicamente el comercialismo avaro y el imperialismo político bajo el tipo de guerra más bárbaro y bestial. Strauss. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este pequeño cuerno pensará cambiar los tiempos y la ley, quizás como la Revolución Francesa, donde los radicales querían instituir una semana de 10 días, y declaró el año de 1792, el año de la Revolución, como el año 1. Y los adventistas del séptimo día han enseñado históricamente que fue el papado el cual cambió los tiempos y la ley, al mover el día del Señor del sábado al domingo. Algunos adventistas del séptimo día tradicionales tienen la adoración del domingo como una señal del anticristo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. El poder del cuerno pequeño sobre los santos está limitado. Durará 3 años y medio, tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Esta frase es utilizada en Apocalipsis 11, 2-3, 12-6 y 13-5, para referirse a la mitad del último periodo de 7 años del gobierno del hombre en esta tierra, la semana 70 de Daniel. Le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. En el día de persecución por este gobernante blasfemo, el Mesías establecerá su reino para su pueblo. Y, debido a que el reino de Jesús sucede inmediatamente este cuarto reino, ningún evento en el pasado responde esta predicción en lo más mínimo. Ciertamente la Iglesia no causa una caída repentina y catastrófica del Imperio Romano. Es cuestionable que el Imperio Romano tuvo alguna oposición seria de la Iglesia cristiana, o que el poder creciente de la Iglesia contribuyó en mayor medida a su caída. Wahlberg. 2. Hay 3 opciones en cuanto a interpretar el establecimiento del reino aquí. No hay cumplimiento. Error de Daniel.
El cumplimiento es simbólico en la historia de la Iglesia. El cumplimiento es literal y aún futuro. H. Que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Esto debe describir la tierra del milenio, no nuestra era actual o el cielo. El reino y el dominio de la tierra ciertamente no le pertenece al justo hoy en día. Si esto describe el estado eterno, entonces ¿cuáles son los dominios que le servirán y obedecerán? Entonces, por lo tanto, debe de describir la tierra del milenio. Y, de nuevo notamos que el reino y el dominio será dado al pueblo de los santos. Es algo que se recibe, no que se gana. La Iglesia no convierte al mundo en el reino de Jesús y le da el reino a Jesús, Él se los da a ellos. 5. 28. La reacción problemática de Daniel a la visión y su interpretación. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Mis pensamientos me turbaron. Muchas cosas pudieron turbar a Daniel en la visión, como la ferocidad del ataque en contra de su pueblo por él, cuerno sobresaliente. B. Y mi rostro se demudó. Daniel estaba convencido que la profecía era cierta, y que era la palabra de Dios. Él estaba tan convencido de esta verdad que su rostro se demudó y él consideró lo que iba a suceder. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.